Ok, Gabriel. Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad dalsoniana. Qué alegría poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes una investigación que se viene realizando hace más de 7 años. Lo que vamos a disfrutar en la noche de hoy, después de esa presentación tan amable de nuestro compañero Rafael Herrera, gran colaborador al fil de la promoción del 73, y varios que están detrás del escenario y han hecho posible eh, todas las actividades que se han venido realizando en este, que es el año de la efemérides de nuestro querido padre Jorge Ringoet París. Como decía Rafael, esta es una trilogía de conferencias que se van a mantener vivas en lo posible durante los años venideros, tratando de perfilarlas como una especie de cátedra junto con el colegio que nos permita a nosotros hacer nexos con las generaciones del siglo XXI y compartir todas esas experiencias y riquezas y ese acervo de esa constelación de sacerdotes asuncionistas que hicieron posible el milagro en Colombia. Prendemos entonces como en Misión Imposible la mecha y hago uso de mi media hora para esta exposición. Digamos que esta primera diapositiva, la misión asuncionista en Colombia, un viaje a la semilla, tiene como marco las anécdotas del padre Dalzón, hoy venerable, con los agustinos de la Asunción y algunos documentos. Entonces, ¿por qué este título, la misión asuncionista en Colombia? Porque realmente lo que vamos a escuchar y muy seguramente todos nosotros después de media hora o 40 minutos, nos vamos a dar cuenta de que es una situación, es una epopeya realmente lo que hicieron nuestros formadores para lograr eh, esa presencia asuncionista en Colombia. Y el subtítulo Viaje a la Semilla es muy sencillo porque siempre que nos reunimos dos o tres egresados o familiares, estamos prácticamente en recreo, nos volvemos niños, viajamos a la semilla, compartimos, nos reímos y nunca nos alcanza el tiempo eh, para, para compartir anécdotas. Este grupo, eh, hay mucho que escribir, mucho que publicar y muy posiblemente en la medida en que tengamos las bases de datos, pues lo vamos a hacer. Esta presentación, como decía Rafael, junto con Manuel Parra, la vamos a editar y la vamos a publicar para aquellas personas que desafortunadamente no van a poder asistir en la noche de hoy de forma presencial. Lo que vamos a ver es, digamos, un poliedro de varias aristas, hermosísimas todas. Aquí tenemos, se redujeron bastante, pero digamos, vamos a tocar el tema central de lo que abarca el título en contexto. Vamos a empezar desde lo que fue la génesis, la primera idea de lo que fue la solicitud en Francia de fundar una comunidad en Colombia. Después uno que llamo yo el punto fijo, porque no fue fácil conseguir de que este trompo asuncionista consiguiera un trompo fijo, y vamos a detallar sus llegadas a Buenaventura, a Cali, Manizales y la zona del Bajo Cauca, en donde se iniciaron estas grandes actividades. Después, como todo, vienen algunos años aciagos, dificultades que a posteriori se convirtieron en grandes fortalezas. Fíjense que en la mitad recién aparece nuestro colegio, el Emanuel Dalzón, en la mitad del tema, lo que implica todo lo que se hizo a posteriori, digamos, antes de eso y a posteriori con nuestro colegio.
En el año 66 se hicieron un balance de los primeros 10 años, bastante crítico, se dieron bastante rejo y es muy hermoso que lo conozcamos. Después vino el Concilio Vaticano II, ya otra especie de cisma, en donde ya se abría, con Juan Pablo VI, con Pablo VI, perdón, se abría la iglesia fuera de las capillas, hacer labor pastoral, eh, no solamente casar, bautizar y enterrar, sino también labor en barrios deprimidos, y en eso sí, los agustinos de la Asunción eh, eran unos líderes, tenían muchas fortalezas. Después viene la parte de vocaciones. ¿Por qué tomé esa lista como especial? Porque realmente las vocaciones fueron el tema central de la supervivencia de la comunidad agustino-asuncionista en Colombia. De no haber vocaciones, no hubiera continuado esto en el año 64. Digamos, hay un salto cuántico, lo que es hoy en día nuestra comunidad, lo que es hoy en día el presente, y lo que es la parte de la extensión, qué está abarcando el colegio y qué estamos haciendo nosotros como egresados y como familias dalsonianas para mantener viva esa mecha de nuestros formadores y faros. La siguiente, Rafael. Bueno, esta llamamos la génesis. Básicamente estamos hablando de 3 puntos en ese pequeño mapa mundi, en donde en Europa, para el año de 1810, cuando aquí estábamos recogiendo los floreros en la Plaza de Bolívar, estaba naciendo el padre Manuel Dalzón, hoy venerable, y eso nos pone un poco en contexto de cómo se inicia esa comunidad asuncionista. Ya para el año 34, el venerable Manuel, con 24 años de edad, se ordena sacerdote en Roma. Ya era muy apreciado en la comunidad eclesiástica, muy conservador en sus cosas, y después de ordenado, él en Nime, él se vuelve consejero espiritual de María Eugenia de Jesús, que fue la fundadora de las Hermanas de la Asunción. Ahí se forma una primera coyuntura de solidaridad, de trabajo en equipo, que, a- que posteriormente vamos a ver cómo resultó esas sinergias importantísimas para el establecimiento de los primeros sacerdotes en Colombia, gracias a las hermanitas de la Asunción, que ellas, digamos, sí ya era un conjunto ya numeroso. Eh, Fíjense que para el año 1850 la comunidad agustino-asuncionista solo eran 4 discípulos. Las hermanitas de la Asunción, ellas eran más, tenían una congregación de mayor presencia. Entonces, el padre Manuel decide en el año 45, ya con 35 años de edad, fundar la comunidad bajo la premisa de San Agustín. Eh, que digamos es la premisa, digamos, de San Agustín de Hipona, un ser humano, eh, eh, que fue pues laico, escribió pues las confesiones, algunos de ustedes las han degustado, y encuentra uno esos valores importantes. Entonces, digamos, eh, para 1850, 4 discípulos, pues era una comunidad reducida. Ya para 1880 parte el padre Manuel, se nos va, trasciende y asume el primer provincial
compañero de él de colegio y de estudios, el padre François Picard, asume la, como provincial mayor de la congregación. Y obviamente ahí pasamos a 1946, que es donde llegan los primeros asuncionistas a Colombia. Entre esos años, ¿qué pasó? Entre esos años se estableció una comunidad, digamos, en Chile, muy promovida por el padre Picard. Era una comunidad muy necesaria, se requería mucha ayuda espiritual y ellos decidieron establecerse en Chile. Posteriormente se creó Argentina por aquello de la facilidad del corredor en el Atlántico, donde era muy fácil pasar de Argentina a las provincias del sur de Chile y del norte de Chile. Entonces, prácticamente Argentina fue como un apéndice a posterior y hoy en día es, digamos, quien lidera el proceso asuncionista en la región de América Central y de América del Sur. Entonces, digamos que en esos, ahora, si ustedes le suman entre 1880 y 1946, la situación política mundial era bastante compleja. Estábamos hablando de las grandes guerras, eh, en donde pues los padres y abuelos de nuestros grandes sacerdotes estuvieron en dificultades por los dos conflictos globales que hubieron en ese intertanto. La siguiente, Rafael. Entonces, para redondear y complementar la imagen anterior, estamos hablando del inicio de la Segunda Guerra Mundial eh, y aprovechando ya una tranquilidad relativa después de esos conflictos grandes, pues no había, digamos, un escenario propicio para fundar otras congregaciones en otros países con las complejidades que ello conlleva. Entonces se consultó a Chile, que eran grandes ya establecidos, con sacerdotes y monjas, y a Norteamérica, que tenían también, ya estaban también muy bien establecidos, principalmente en Boston, y ellos dijeron que realmente pues no podían colaborar con eso. En esa época, fíjense, en 1940 ya estaba de superior general el padre Yerba Quenar, que era el cuarto en la línea después del padre Manuel, el padre Picard, vino otro sacerdote y el padre Quenar, ya estamos en el 40, en donde se empezó ya a ver la posibilidad de hacer esa expansión. No había, digamos, esa colaboración, pero sí ese ánimo asuncionista de perseverar y de lograr lo que se propone. Entonces, digamos que a partir de la hermana Laetitia de Jesús, el provincial general, el padre Quenar, le dijo, oiga, usted, ¿por qué no me ayuda? Se da una paseíta. Ella estaba en Chile. ¿Por qué no se va para el norte, vaya a Colombia, mire cómo está eso allá y se establece? Porque yo necesito que usted haga de puente para que nuestros sacerdotes eh, se puedan establecer en Colombia. El, El 4 de octubre de 1946, estamos hablando de 4 años después de la misión de la hermana Laetitia, una tarea muy bien hecha. Les recuerdo que en esas épocas eh, eh, también habían enormes dificultades políticas y sociales en Colombia, pero llegó la hermana Laetitia, creó ese puente y empezaron a llegar los primeros sacerdotes a Colombia. El 4 de octubre del 46 llegaron los dos primeros sacerdotes a Colombia, que fueron el padre Lambré Murmán, Lambré Murmán y el padre Rená Pulosé. Ellos dos llegaron a Colombia. El padre Lambret venía del Congo con gran experticia, manejaba algo del español y venía como líder de esa misión. Y el padre Rená
el padre Rená estaba recién egresado, recién salido de la parte escolástica y siempre viajaba, digamos, un maestro y un discípulo. Ellos llegaron y eh, inclusive dice que llegaron más pobres, lo que escribían ellos en sus documentos, llegaron más pobres que el santo del día. Me puse a investigar el santo del día del 14 del 14 de octubre, y ese San Francisco de Asís. Entonces, imagínense, venían con la billetera vacía. Ya para el año 49, ya la congregación ya contaba en 2 años con 12 padres asuncionistas, de los cuales nosotros conocimos la mayoría. Ya estaban en Buenaventura, transitando a Cali, Cali Palmira, y ya tenían eh, tareas enormes, eran jornadas enormes, agotadoras, de las cuales vamos a leer algunas, entre comillas, muy prontamente. La imagen que ven ustedes es la hermana Laetitia y la casa de las hermanas de la Asunción, donde el padre Manuel era el guía espiritual de la hermana, él era el guía espiritual de esa congregación. Entonces le tenían gran admiración y era su sacerdote. Y a su mano derecha, ahí está la parroquia actual en Cali, la parroquia de San Nicolás, en donde se dio una coyuntura muy bonita, que fue que cuando ellos llegaron en el año 46, precisamente los padres que estaban a cargo de ella la entregaron a la iglesia y se la ofrecieron al padre eh, Morma, Lambre Morma. Digamos ya, esta imagen es muy bonita, muy diciente, se llama Los años aciagos, en donde aparece nuestro padre Philippe Desiré Joseph Belchior, que conocemos nosotros como el padre Eduardo. El padre Melchor, según estos documentos de Interpol y de extranjería, su primer pie en Colombia, de acuerdo con estos documentos, fue el 14 de junio de 1948, perdón, en Bogotá. En esa época él estaba desde febrero en Bogotá, presentando precisamente con el padre Nicolás Niclá, estaba presentando ahí en la catedral el proyecto que tenían en mente de establecer la comunidad agustino-asuncionista en Bogotá. Claro, entonces, llegando ellos, eh, eh, los recibe toda esa situación política, inclusive el 9 de abril del año 48. Entonces, se contaba, contaban ellos de que el padre Eduardo, tirado en el piso, confundido con algunos cadáveres, logró sobrevivir. Abro comillas. El 9 de abril, estas son correspondencias eh, que ellos reportaban en una bitácora o diario de vuelo eh, a su casa matriz en Francia. Entonces decía, el 9 de abril fue asesinado el líder político Jorge Eliezer Gaitán. Estalló una revuelta popular. Muchos edificios fueron envueltos en llamas. Escapamos milagrosamente de la matanza. Nuestro edificio y nuestras pertenencias quedaron totalmente destruidas. Entonces, ante ese escenario, uno mirando al padre Eduardo, esa fortaleza, y regresó a Cali, eh, 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 dijeron, no, pero que nosotros realmente qué estamos haciendo aquí, porque es muy poco, pero en Cali ya estaban Pascual, ya estaba el padre Teofán Cuber, ya estaba el padre Silverio Pirlot, el padre Jorge Ringoet, el padre Juan, muchos de ellos, y le dijeron, no, pero es que esto es
esto realmente se están alineando los astros y eso está pasando en este país, pues es que es aquí donde debemos estar, aquí es donde tenemos que ayudar. Entonces, fíjense que estos años asiagos se fueron convirtiendo poco a poco en eh, fortalezas. Ese documento que ustedes ven ahí es muy hermoso. Son documentos que ellos como extranjeros tenían que reportarse una vez al mes ante la policía, ante la sección de extranjería y tenían que reportar sus movimientos. En este país, desafortunadamente, pues eran sospechosos de ideologías y de cosas de esas, y ellos se reportaban y decían para dónde van, de dónde vienen. Entonces es una bitácora en donde ellos registraban sus movimientos, de los que más viajaban Eduardo Melchor y nuestro padre Silverio Pirlot Parmentier. Si ustedes miran la carátula, dice es, estadounidense, o sea que él ya para esa fecha, del 48, perdón, ya tenía su ciudadanía estadounidense. Él venía de Boston, él venía como un emisario belga, pero de Boston, para colaborar con la estructura principal de la fundación del colegio en Bogotá. Y curioso también, una de las preguntas que tiene estos prontuarios es, ¿usted sabe leer y usted sabe escribir? No me imagino la cara del padre Eduardo manejando 3, 4 idiomas cuando el funcionario del F2 de la época le pregunta si sabe leer o escribir. La siguiente, bueno, aquí ya había una relativa calma en el país, entonces deciden ellos empezar a hacer la parte de extensión. Entonces, se le delegó al padre Silverio. El padre Silverio se llamaba Jean-Claude Pirlot Parmentier. Ese era el nombre de él en sus fichas de entrada al país. Eh, Se sacó su cédula de extranjería en el año 50. Les recuerdo que la primera clase en el colegio fue en el año 56, y ya estaban ellos preparándose para poder hacer la cimentación de lo que es hoy la Asunción en Colombia. El padre Silverio eh, era el encargado de las vocaciones. Entonces a él le dijeron, usted encárguese de las vocaciones, que era prácticamente una condición importantísima para la supervivencia de los asuncionistas en Colombia. Era del tamaño de que les llegaban misivas de que si no había alguna vocación, se cerraba la misión, se cerraba. Entonces le dijeron al padre Silverio, salve usted la patria, y por favor inicie sus actividades. El padre líder de ellos era Teofán Cubert, una persona muy joven, llegó de menos de 30 años a Colombia en los años 40 del siglo pasado, hay que hablar ahora sí. Llegó en los años 40 muy joven, llegó como de 25 años, ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, era el líder de ellos y, y le encomendó esa tarea al padre Silverio. El padre Silverio aparece ahí con el misal Scout, eh, en donde basó toda su estrategia de vocaciones con los Scouts. Entonces dijo, no, pues empecemos a mirar aquí a jóvenes dispersos y empecemos a formarlos como niños excursionistas. Vamos, enseñémosles a hacer nudos, enseñémosles la disciplina, a cocinarse, a hacerse su desayuno, a armar una carpa, todo lo que hace un boy, un Girl Scout, ellos lo empezaron a fomentar con excelentes resultados. También él era enfermero, pero estuvo también participando en el Congo en algunos conflictos y defensas. Él manejaba muy bien el rifle, eh,
Y muchas de las piezas que nosotros conocimos en el antiguo museo, que hoy es un centro cultural muy hermoso, eh, fueron eh, cazadas por él. Eso sí tenía una puntería increíble. Y no solamente casadas, sino que con el padre Jorge ellos eran taxidermistas. Entonces uno se pone a pensar realmente que no eran, pero ellos, digamos, si cazaban un venado y ya lo estaban disecando. Eh, eh, eran de ese talante. Y con su pipa característica, eh, y era de una disciplina impresionante. Le recuerdo Bélgica, culturalmente tiene algunas divisiones, todavía existen. El río Lemus divide pues a los flamencos y a los balones, y ellos, digamos, eso es como hablar de Millonarios y Santa Fe en el estadio, eso toca eh, eh, algunas tribunas independientes. Entonces, ustedes pueden ver lo bonito de estos documentos, ahí se ve la evolución del padre Silverio cuando llegó, y las últimas fotos de él ya cuando ya era profesor nuestro en los años 75, 76. Entonces, las hermanas agustinas asuncionistas eran, no eran agustinas, ellas cimentaron ese puente, ya tenían grandes amigos, entre ellos el obispo Concha, que después fue cardenal, y empezó a reunirse. ¿Por qué le pegaron a Manizales primero? ¿Por qué Manizales? Primero, pues por su cercanía al Valle del Cauca, y segundo, por el aroma del café. Ellos decían que en esos cultivos cerquita al café, ellos también tenían sus nichos y sus preferencias. Ahí está en el cuarto renglón lo que les decía, Cocha Córdoba era en ese entonces el obispo de Manizales. Recuerden eh, a nuestro cardenal Concha Córdoba, que era lo que él dijera, ¿no? Eso no, eso era disciplina marcial prácticamente. Voy a leer, antes de avanzar, una, un documento que va a enriquecer esto. Dice, primero, hablando de Manizales, la anterior, Rafa, porfa. Eso, entonces dice, abro comillas, palabras del padre Jorge Ringoet, letra del padre Jorge de Puño y Letra, dice, primero se asentaron en el distrito de Campo Hermoso. El padre Lambret se dedicó al apostolado social. Al mismo tiempo se ocupó de la ermita de Jesús el Nazareno, y el padre Silverio se convirtió en profesor en el Seminario Mayor y en la Universidad de Caldas. El padre Nicolás Nicla pronto se unió a ellos, y en 1958, para tener más de la independencia de su apostolado, los padres ingresaron a un nuevo distrito en Manizales que existe todavía, que se llama Alta Suiza, donde dirigieron la parroquia Santa Clara y construyeron una gruta, la Gruta de Lourdes, donde desarrollaron una estrategia de tipo mariano, siguiendo el camino ya tradicional de la Asunción, que era fomentar la vida religiosa desde un santuario. Eh, Eso enriquece un poco esta parte, lo mismo que este documento. Dice, de puño y letra del padre Jorge, traducido por nuestro compañero aquí presente, Sebastián Romero Leclerc. Abro comillas. Cali de 1954. A lo largo de la entrevista que usted me concedió en Groselie, hablando con su superior, el padre Jorge le dice, antes de mi partida a Colombia, usted me solicitó enviarle noticias de este país. Aquí la situación es tan confusa que es difícil hacerse una idea exacta sobre los eventos que van a sobrevenir. Me cuido mucho de portar un juicio sobre los hechos pasados. Padre Jorge era profundamente respetuoso de nuestra cultura. Actualmente, sigo entrecomillado, el padre Gofar fue enviado aquí por el padre Ecuvé,
para anunciarnos que la afiliación con la provincia de América del Sur se ha vuelto a cuestionar en Colombia si vamos a depender de Bélgica o de Argentina. Usted conoció el inicio de la misión aquí. La mayoría de religiosos fuimos enviados en contra de nuestra voluntad y sin preparación alguna. Cali tiene un clima agotador. La salud se fatiga rápidamente. El trabajo a realizar es inmenso. Desde que llegamos a la parroquia de San Nicolás, que vimos la foto en las diapositivas anteriores, hemos fundado otras 5 parroquias. Impresionante. Ellos, refiriéndose a sus superiores, deberían poder contar, perdón, ellos refiriéndose a sus hermanos de congregación, dice, defendiéndolos, deberíamos poder contar con una vida en comunidad, apoyada por sus superiores, pero las soluciones que ustedes nos aportan son insuficientes. Es necesaria una preparación intelectual, una preparación parroquial y religiosa. Para terminar, dice, la pregunta entre flamencos y balones no se comenta delante del padre Rená, lo que comentábamos de las diferencias culturales. Entonces, era una llamada de auxilio en esas épocas del año 54 ya, en donde están diciendo pues las dificultades que tenían, pero sin embargo no doblaban, no daban su brazo a torcer. La siguiente, Rafael, gracias. Entonces, claro, esta yo le llamo la negación porque vino el cisma. Vino el cisma, les dijeron, no, 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 ¿dónde están las vocaciones? No, pero es que estamos en esto, tenemos un grupo, parece que hay algunos, sí, pero vocaciones, no, no, no. Entonces, había un padre, Estefan Luet, en Argentina, que dijo, no, no, eso de las vocaciones, eso está muy, muy, muy complejo, entonces vamos a fortalecer el Congo y ustedes se devuelven para el Congo, mm, y en detrimento de las labores que se habían hecho aquí en Colombia. Entonces, digamos que esa decisión de la provincia no fue bien recibida aquí en Colombia. Todos conocemos a nuestros padres, padre Juan y padre Silverio, padre Pascual, el padre Jorge, padre Eduardo, los padres Beselin, Raimundo y Rogelio, y dijeron, no, no, pero ¿cómo así? ¿Qué? Y entonces, ¿a qué horas vamos a recoger lo que sembramos? Espérense un poco, le dijeron no. Entonces se organizan ya, van empacando la cosa y eso paralizó un poco en el año 52 el entusiasmo general de todos ellos aquí en Colombia. Dijeron, carambas, ¿qué vamos a hacer? Pero como ellos tenían un saloncito en Cali muy sabroso, ellos dijeron, no, pues hagámonos los locos, declarémonos en Dejamos el desobediencia, cuero, en desobediencia Miguel, dejamos el y cuero, no lo veo. nos declaramos Ah, en no está, desobediencia ya. y No, ya. Él debió escoger esto. Ah, déjenme la chaqueta, Miguel. entonces Pues que lo llame para asignarle. No, la plata en efectivo. hay Esto. hay un celular prendido, creo. Bueno, entonces dijeron, no, nos vamos a declarar en desobediencia y no, no, nos vamos a hacerlo, vamos a ver qué pasa. Entonces, eh, empezó la gente a abandonar el barco. Los primeros sacerdotes que llegaron, recuerden lo que hablábamos al inicio, Lambré y Rená, dijeron, no, muchas gracias, hasta luego. Aquí les entregamos la sotana, la correa y nuestras cositas, nos vamos. Y ellos se fueron para otra congregación. Eso pues también generó algo de, de depresión, de tristeza, pero dijeron, no, vamos a continuar adelante. Y la última frase que yo coloco, luz al final del túnel, es nuestro padre Silvio Herrera Herrera.
Entonces eso fue un acontecimiento general. Esta foto es tomada a principios de los años 60, 62 me parece, 62, 64, en donde en las canchas de fútbol del colegio está recién embestido como Agustino Asuncionista, el primer colombiano que mm, ingresó a la congregación. Esto, digamos, a nivel general, generó una, una gran satisfacción y se olvidaron de enviarlos para el Congo y se quedaron aquí. Entonces, fíjense que la importancia del padre Silvio en la supervivencia de la misión asuncionista aquí en Colombia. Muy hermoso, a propósito que está actualmente muy delicado de salud. La siguiente, Rafael. Esta es de las más bonitas también, bueno, si no de las más bonitas, que se llama el Colegio Emanuel Dalzón. Digamos, la capilla, la primera misa en la capilla fue el 28 de julio de 1963 y fue con la celebración de la investidura del padre Silvio. Junto con todos, no habían muchas sillas, en esa época habían muy poquitas, 3 o 4 filas por las fotos que he visto, hermosas todas. A propósito, el padre Juan nos heredó unas fotos hermosísimas en donde están la construcción, aquí está la construcción de la capilla. Quien ven ustedes a su derecha es nuestro primer rector, el padre Teofán Cuber. Y quien ven ustedes abajo, pues nuestro padre Pascual Colin, uno de los hermanos Colin, eran 2 hermanos Colin, también muy valiosos, porque según documentos, ellos venían de una familia de muchos recursos económicos, heredaron unas fortunas relativas y se está investigando. Ellos solicitaban de qué podían hacer con esa platica. Y entonces dijeron, no, pues esa platica, con eso se pueden comprar los lotes ahí fuera de Bogotá. Acuérdense, eh, eso después de la avenida Suba, eso era una carretera rural, el puente era de palo y solo habían flotas pues para llegar a Niza o al colegio, eso no, era totalmente aislado. La casa de la séptima, hermosa casa, en donde se inició el colegio, unos meses mientras el padre Pascual, que fue nombrado ecónomo, porque claro, si ellos eran 2 Colin, yo pues manejo la platica. Y entonces con eso hicieron unos préstamos que también fueron bastante difíciles de pagar, pero pues lograron los terrenos que disfrutamos tanto nosotros en los recreos. Este manifiesto INVON es muy hermoso porque indica que en el año saliendo del AF hacia Nueva York, todos recordamos el puerto del AF por el Mollet y Messier Vanson. En noviembre 10 del año 50 aparece en la línea 19, perdón, sí, en las líneas 17 y 18 aparece Jean Collin y Georges Cuvier. Jean Collin, nuestro padre Pascual, 27 años de edad, y Cuvier en esa foto tiene 26 años de edad. Ya en el año 50, noviembre 10, duraba 6 días la travesía por el Atlántico hacia el puerto de Laf y de ahí bajaban hacia Buenaventura. Era una situación bastante maratónica. Entonces, fíjense cómo uno va rastreando. El barco se llamaba el Ile-de-France, el SS, que significa steamship, pero era un barco británico que habían comprado los franceses, que inclusive estuvo, según estuve investigando, era un barco de la Armada Francesa en la Segunda Guerra Mundial, y después lo adaptaron para pasajeros transatlánticos. Llegaron a Ellis Island el 16 de noviembre y ya ahí venía ya la misión, el misil fundacional de nuestro colegio en las afueras de Bogotá. Para los que sean muy detallistas, en el renglón 19 aparece una hermana,
¿Por qué uno sabe que es hermana? Porque dice que en los impuestos dice exento de impuesto, porque los sacerdotes y las religiosas no pagaban impuesto, que era la hermana Laura Dalemange, que ella era de las hermanitas de la Asunción. Esto eran sinergias poderosas entre las hermanitas de la Asunción y nuestros padres agustinos de la Asunción. La siguiente, Rafael. Este es el Ile-de-France, ya entrando a Nueva York. Atrás ustedes pueden ver la Estatua de la Libertad y los tugboats orientando el Ile-de-France. Era un barco muy bonito, hay algunas fotos, unos salones de lujo en donde venían ellos. Y en este buque está el manifiesto de aduana en la parte de abajo, el número 25, donde reza que el padre George Ringoet arribaba con el misil Academy. Ahí en ese barco se gestó el escudo de nosotros, se gestó el proyecto académico del colegio, en la cabeza de nuestro querido padre Jorge Ringoet. Obviamente en esa época son avisos del periódico, dice procedente de Bélgica, llegó a Cali el ilustrado asuncionista reverendo padre Jorge Luis Ringoet, para sumarse al grupo de meritorios sacerdotes encargados de la dirección espiritual de los feligreses correspondientes a la parroquia San Nicolás. Olvidé contarles que en esa época en Cali ellos eran famosos, porque en la parroquia San Nicolás, como eran 10 o 12, tenían las mejores bicicletas y salían a las 6 de la mañana, era una diáspora de sacerdotes, cada uno a sus parroquias, a hacer su labor pastoral. Hay unos documentos muy hermosísimos en donde describen cómo esos sacerdotes parecían abejitas trabajadoras y salían a hacer sus labores pastorales de la iglesia que vimos anteriormente. Pero este barco es hermosísimo por dentro, es un barco a vapor, una travesía hermosísima, y en el renglón dice 31 años. 31 años, dice Jorge Ringoet. Sí lo ven, ¿no? Renglón número 2. Bueno. Abro comillas para leer el siguiente párrafo. Dice, esto fue en el año 56, dice. Al final nos fue posible transformar nuestro sueño, palabras del padre Jorge. Ivonne le decían sus hermanos. Nos fue posible transformar nuestro sueño en realidad. El 6 de febrero de 1956 tuvo lugar la inauguración oficial de la escuela en la más estricta privacidad y la mayor sencillez posible. Una centena de estudiantes están aquí para mostrar la confianza de los padres de familia en el espíritu de la Asunción. Esa noche, el padre superior regional, Teofán Cuber, bendice el primer autobús que debe garantizar el transporte de estos estudiantes. Era el famoso bus 2 que conocimos nosotros. La cafetera, la 1, llegó posterior. Pero ¿qué pasó? Al día siguiente, en el primer viaje, a este autobús le faltaba la marcha atrás, no tenía reversa. Seguramente el agua bendita que lanzó el padre Cuber no había llegado tan lejos. Este autobús, como todos los demás, a partir de entonces, llevaba el emblema del colegio, que fue el emblema del colegio, que es el escudo de armas de la familia de Alzón, con el lema de entregado a Dios. Hermosa también la historia de ese escudo, muy seguramente va a ser tema de siguientes charlas. Bueno, la siguiente. En el año 66 hicieron un balance, se dieron muchos riesgos y dijeron lo siguiente:
Octubre del 55, la casa de la séptima con 68. Y eran 4 habitaciones con 4 niveles o cursos. Solamente tenían tercero de primaria, cuarto, quinto de primaria y primero de bachillerato. Eran 100 estudiantes y solamente habían 3 padres de la Asunción aquí en Bogotá. Los demás seguían en su labor pastoral en Cali. Habían 60 sillas, de las cuales la mayoría eran prestadas por las hermanas de la Asunción. Y los libros, la mayoría estaban en el piso. La primera clase fue el 6 de febrero del año 56 y habían 100 estudiantes. Me cuentan algunos de que eran 50 en clase y 50 en recreo, porque no cabían todos en las 4 habitaciones. Pero lo que sí veían, como les leía de puño y letra del padre Jorge, era que los padres de familia se les notaba en la cara esa esperanza. Y el padre Cuber bendice el primer bus escolar. Ya para el 66, eso es en el 56, para el 66 ya estaban los cursos completos de bachillerato y de primaria. Ya pasaron de 100 estudiantes a una proporción de 10 a 1. Ya habían 1000 estudiantes. Ya eran 7 padres, los profesores ya eran de tiempo completo, que era en la parte epistolar del padre Jorge. Él sufría mucho porque pues tenía que enganchar muchachos que estaban en primeros semestres de ingeniería para dictar matemáticas y cosas de esas, y él quería que fuera ya gente titulada en sus asignaturas, siempre pensando en nosotros para lograr un máximo nivel de calidad y educación, que en esa época el componente principal era el académico, lo que era la investigación y la extensión no estaba muy presente, pero nosotros sabemos de que ellos ya estaban adelantados a la época, ya tenían pensado esos otros 2 componentes de la educación formal. Ya los libros ya no cabían, habían más de 6000 volúmenes en la biblioteca. El padre Jorge fue un artífice de eso, muy amigo de Naranjo, de Bedú. Le regalaban cuanto libro editaban y él, bibliotecas que regalaban el libro y las recogía en la micro y las traía para el colegio. La biblioteca funcionaba en una de las piezas del segundo piso, eh, antes de bajarla al comedor, funcionaba ahí. Y el Museo de Ciencias Naturales, ya observamos lo que hacían ellos. Eh, los deportes eran algo reducidos al básquetbol, al voleibol y al fútbol. Y, y el proyecto, ya en el año 66 hay un renglón muy importante que decían que iban a fundar otro colegio. Imagínense, son palabras mayores. En el año 66 dijeron, no, esto ya como que está armado, vamos a fundar otro. Entonces ya estaban pensando en Zipaquirá, Cajicá, Chía, y que eso pues en esa época era lejos, en esa época era lejos. La siguiente, voy a leer el último entrecomillado, espero no haberme extendido mucho, que dice lo siguiente, abro comillas, relacionado a la diapositiva anterior. ¿Qué queda por hacer? Se pregunta el padre Jorge. Muchas cosas. La construcción completa del colegio. El colegio es una U, en esa época era una L o una I. Para seguidamente iniciar otro, lo que les decía. Para seguidamente iniciar otro colegio, en otro lugar, y así satisfacer las necesidades del país y los deseos de nuestros superiores. Sigo entre comillas. A los religiosos asuncionistas de todo el mundo, que somos atrevidos, generosos y desinteresados, estamos dispuestos a responder a las llamadas de los soberanos pontífices. Colombia lanza un llamamiento urgente. Hay cosecha abundante de postulantes para que sean cristianos fervientes y auténticamente cristianos en la palabra de la iglesia.
Les pedimos su ayuda para formar élites intelectuales, católicos militantes, padres de familia impregnados del espíritu cristiano, muchos de nosotros. Círculos de creyentes donde puedan fortalecer sus vocaciones sacerdotales y religiosas. ¿Para qué? Para que venga tu reino. El famoso ART del Padre Eduardo, Adveniat Regnum Tuum, el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Firma Padre Yvonne Ringoet. Cierro comillas. Ya terminando, viene el Concilio Vaticano. Se recuerdan que estuvo el Papa Pablo VI, hicieron el templete, limpiaron las avenidas. Vino el padre Pablo VI a anunciar la apertura de la iglesia con el Concilio Vaticano II. Ya el padre Jorge, muchos de ustedes en esa época, al año 63, ya se pedía dentro de la lista escolar la encíclica Rerum Novarum de Pío XII, si no estoy mal, en donde ya empezamos a leer la apertura de la iglesia, ya está bien, pero el famoso ora et labora, no solamente rezar, sino hacer cositas con las manos. Entonces, empezaron a dispararse las innovaciones. Uno de ellos, el padre Daniel Gilard, hermosa persona, que era profesor de estética. Nosotros realmente entendíamos mal esa asignatura, porque estética era primero que una costura que había que dibujar y hacer líneas y colores. Estética, después yo me puse a averiguar, para ellos la estética era una cosa demasiado profunda, estética. Más que manualidades, dibujos y cosas de aprender a manejar escuadras y todo, la estética era una situación importante. El padre Daniel Gilard, que ustedes lo ven en la foto, él, por ejemplo, sus clases eran, me contó un egresado compañero nuestro que fue alumno de él, que sí, que fue alumno de él, que les decía, les ponía Mozart, a Beethoven, Wagner, y les decía, dibujen lo que escuchan. De ese tamaño era el maestro Daniel. Dibujen lo que escuchan. Uno con 9 años o 10, imagínense. Un genio. Él, aquí está con el padre Jerónimo. Todos recordamos a nuestro padre Jerónimo, el rigor, la disciplina. Ya están sin sotanas, estaban independientes en Cali y dijeron, no, nosotros nos vamos para Cali y vamos allá a hacer la cuestión de más que todo el labora. Y ellos fundaron el primer SENA en Colombia, que se llama hoy SECAN, que era el primer SENA en Colombia, donde becaban a niños pobres y niñas, los enseñaban a manejar las máquinas Singer, los enseñaban a reparar bicicletas y motos. Y sí funcionaba. Ese era el padre Daniel, hincha furibundo del América de Cali, y todas las obras que hizo, que son innumerables, las hizo con mingas. Él, a punta de pan de bono y sancocho, reunió recursos para eso. Desafortunadamente él eh, fue asesinado por el Estado 2 veces. La primera vez en un retén militar lo acusaron de estar lavando cerebros en los sermones en un retén militar que ya se comprobó que fue falso, lo dejaron pasar y por detrás le dispararon. Él quedó vivo y duró un año más o menos en estado de coma hasta que un coronel decidió pues desconectarlo. Eso fue un golpe durísimo para sus hermanos de la Asunción y para toda la congregación. Les tengo una excelente noticia, estoy informado de que está en vías de ser venerable, con altas posibilidades de que sea venerable. Ya hay documentos en el Vaticano y cosas de esas promoviendo la venerabilidad de nuestro padre Daniel Hubert Gilard Franco. Sí, muy querido por la comunidad. De él se publicó una vida ejemplar que espero que ustedes lean y compartan. La siguiente, Rafael. Bueno, aquí
ya estamos ya muy afianzados, nuestro seminario, las vocaciones muy dispersas y la casa de Niza. Entonces, ¿por qué pensaron salir del colegio? Porque el padre Jorge, abro comillas, dice lo siguiente: tenemos que cambiar de forma. Esto no está funcionando. Dentro del grupo de pasantes o vocacionales, no hay forma de separar a los jóvenes en busca de vocación y a los otros. Los otros somos nosotros, los que hacemos relajo allá en las canchas de básquet. Eh, entonces, claro, los vocacionales viéndonos a nosotros comer milhoja, jugar fútbol y banquitas, pues no progresaban esas vocaciones. Entonces dice, desafortunadamente a causa de ese contacto, el grupo de vocacionales se derrite lentamente como nieve en el sol. Entonces dijeron, no, pues entonces vámonos, compremos una casa en Niza y allá empezamos. Entonces el padre Silverio Pirlot, en el año 74, nosotros ya íbamos a ser bachilleres, él ya estaba más en Niza, era capellán de la clínica de La Chayo, él era el capellán de la clínica de La Chayo y el padre Silvio capellán del Liceo Segovia. Entonces ya estaban saliendo más y ya no veía uno las vocaciones en el colegio porque pues no, el padre Jorge decía que el problema era ese. Sí. La siguiente, Rafael, espero que estemos bien de tiempo. Viene lo que son los proyectos hermosísimos, un proyecto hermoso, Mi Casa en Cali. Rápidamente les voy a leer el padre Luis. Ustedes lo conocieron, él daba rejo en el recreo cuando uno se agarraba con alguien en la cancha, lo levantaba uno a correa con autorización de nuestros padres. Y el padre Luis dice que se instaló y fueron conectando niños en la calle. Ellos recogían a los niños. Cali era una situación, digamos, de una esclavitud disfrazada. Los cultivos de caña, las azucareras. eh, Varios han leído algunos textos de lo que sucedía en el Valle del Cauca, Buenaventura, Cali, Palmira, Yumbo, Mulaló y, y esas zonas no recuerdo la otra ciudad. Bueno, eh, ellos dormían en la calle, los niños, entonces temprano salían en una camioneta roja y buscaban esos niños de mal llamados gamines, ¿no? Eran cubiertos de cajas y periódicos, pero ellos les daban su desayuno, los llevaban a una casa que en un principio eran muy pocos, eran 3 o 4, pero llegaron muy fácilmente a ser 80 y tuvieron que diseñar prácticamente una estructura grandísima. Este proyecto después fue mal manejado por unos agustinos asuncionistas portugueses, no dejaron una buena obra y cambió de nombre, pero sigue vigente, sigue vigente. Un ejemplar a nivel mundial. La correspondencia que hay de todo en Francia es ejemplar, a imitarla en diferentes partes. La siguiente, Rafael, es el proyecto de Cascajal, también en la zona de Cali, que era un barrizal eh, eh, en donde levantaron eso. Hoy en día eso es una belleza, Cascajal, y empezaron a levantar eso el padre Daniel, instalaciones de acueductos, escuelas, centros de salud, los famosos talleres, capacitación, como les digo, eran 24 horas, eran muy poquitas para este tipo de sacerdotes. Todo esto, ¿de dónde salía la plata? Los recursos económicos, ¿cómo se financiaban? Entonces ahí viene el padre Raimundo Wesley, una hormiga. Él por todo se la pasaba en Europa, en todas las comunidades recogiendo dinero y con eso lograron desarrollar el proyecto de Mi Casa y el proyecto del Cascajal, que eran, digamos, barrios deprimidos de afrodescendientes principalmente, mal pagos, mal alimentados, de las zonas de Cañaduzales y y, principalmente de Cañaduzales en Cali. ¿Sí? El padre Raimundo Wesselin y su hermano Rogelio
grandes personas también. La siguiente, Rafael. Aquí ya estamos, digamos, en el presente neto. Las fotos son hermosísimas todas. En la parte superior, pues el frontis de nuestra iglesia. Están nuestros compañeros contentos de la promoción del 73, cumplen 50 años ahora, muy generosos, fueron mecenas de la efeméride del padre Jorge, y aquí mírenlos, felices. Vean. Y la siguiente es lo que es hoy el Centro Cultural San Agustín, que es el museo antiguo de nosotros, ahora es una cosa impresionante. Inclusive Roberto Pombo, un arqueólogo, eh, detectó unas piezas que son únicas en Colombia. Y el padre Jorge pues las compraba, se las subían al bus y él las compraba y, y las reparaba. El padre Jorge era arqueólogo, no quisiera llamarlo frustrado porque era un arqueólogo total. No, habría que verle la cara al padre Jorge cuando uno llegaba con algún documento nuevo de corte arqueológico. Él bajaba esas escaleras de su habitación al primer piso a recibirlo a uno, pero casi que a 3 pasos cada escalón para ver qué llevaba uno, qué piedra, qué vasija, qué cerámica, qué cosas. Muchas de las piezas que están en este fueron donadas por nuestro coronel Helves, padre de un compañero nuestro que trabajaba, era el director de la isla de la Gorgona y traía las mandíbulas, las carracas, tortugas, eh, todo eso él lo traía y se lo regalaba al padre Silverio y al padre Jorge, quienes lo limpiaban y le hacían la labor de odontología, y esas carracas tienen un valor impresionante, lo mismo que las tortugas. Y las otras piezas, obviamente, eh, les comentaba el padre Silverio, eh, no quisiera, pero en esas ollas del colegio, quién sabe cómo hacían. Inclusive cayó un rayo, mató una vaca, y acuérdense de la vaca de nuestro colegio, ellos con el padre Jorge la disecaron. Que cuando fueron a traerla al colegio, un perro se había comido la cola y le tocó al padre Jorge ir al 7 de agosto a comprar una cola y ponérsela. Por eso cuando ustedes van y la ven, no corresponde a la estructura ósea a la cola de la vaca. Es una anécdota hermosísima que le contaba a nuestro rector, que está en la parte inferior, Alexis Valencia. Ahí estamos reunidos con Pepe. Pepe es de los primeros estudiantes del colegio, eh, en donde Pepe decía que él había sido un excelente alumno, y entonces el rector saca el libro de notas y resulta que no. Pepe siempre se había tirado unas materias, ¿sí? Muy querido. Y ese es el primer libro de matrículas, que era una cosa de notas. Ahí estaban las notas de todos, y inclusive las asistencias. Era impresionante el control que tenían. Esa pieza es de una sala de juntas y era la antigua pieza de uno de ellos, que toda esa zona de piezas de donde ellos vivían ahora es parte académica. Hoy el colegio es mixto, hermosísimo, gente, niños muy brillantes. Conocí algunos que van a estudiar física, de ciencias puras, otros que van a estudiar medicina, derecho, y gente muy valiosa, los conocí, y excelentes personas. Eso da alegría. Aquí están nuestros compañeros de otra promoción, también siempre visitando el colegio y abrazando su mosaico en la iglesia. Bueno, la siguiente. Ya le puedes dar, Rafael. Esa barrita es la que me indica el tiempo, pero no, se me olvidó. Es otra. Y listo. Ya es, digamos, lo de ahora. Eh, mm, la foto inferior estoy con el padre Marzola, el provincial mayor para toda América. Él, para la parte de América, el padre Marzola, debo explicar de que yo mido 1,90, el Atlante es él, y ahí me estaba autorizando
a tener acceso a las diapositivas del padre Jorge, a los documentos que les he estado contando y que estamos disfrutando, espero, con mayor alegría. Estas portadas son de las revistas que se han publicado. Ya se publicó La Iglesia y la Propiedad en 4 tomos, que fue la tesis doctoral del padre Jorge Lobaina. Eh, eh, Muy hermosa y muy vigente a la actualidad. A propósito de la efemérides del padre Jorge, se publicó la presentación del informe del reverendo padre Luis Lebret en la época de Rojas Pinilla, cuando vino la misión económica a mirar qué se podía hacer con este país. Y en la parte inferior las 13 vías ejemplares, la del padre Jorge, la del padre Daniel Gilar y la del padre Silvio, que una de nuestras promociones lo destacó como estudiante de lista hace unos meses, el año pasado. La última es de gratitud para con todos nosotros y para solicitarles el favor de que multipliquen eh, digamos, investigaciones que están abiertas. Esto no se ha cerrado, muchos que ya las han escuchado han visto que cómo cambian con el tiempo y todo. Bueno, les agradezco mucho su tiempo y muy seguramente si hay algunas inquietudes, un grupo maravilloso, muy nutrido, y si hay algunas inquietudes las vamos a ir resolviendo en la medida en que se puede o las podemos ir contestando también vía chat. Un abrazo para todos y muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a ti, muy buena presentación, increíblemente la información que nos has dado no tiene valores, toma tiempo digerirla, pero es una historia muy bonita, esa de la cual todos somos partícipes. Y bueno, abramos las preguntas, a ver quién tiene preguntas. La primera pregunta quisiera hacerla yo, y es ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando en este proyecto? Bueno, esta es una investigación, como les comentaba, abierta. Se inició hace aproximadamente 7 años y con grandes colaboradores. El Archivo General de la Nación, el Colegio Emanuel Dalzón, la misma familia, el padre Jorge en Andén, en Francia, muy queridos, hermosas personas. Y es una investigación que está abierta y que todos han aportado. Estudiantes nuestros, compañeros nuestros, mandan datos, mandan anécdotas. Por ejemplo, en el colegio había un internado que funcionaba en el salón de profesores que conocimos nosotros en el primer piso. Eso eran camas francas, como en el ejército. Ahí dormían ellos. Eso hay que escribirlo, las personas que conocen eso y no lo cuentan, eso hay que escribirlo. Entonces, se sorprende uno de que todos los días le sale una hojita más a este bello árbol que es la misión de los agustinos de la Asunción en Colombia. Por favor, los que tengan preguntas tienen que abrir el micrófono independientemente. Yo no tengo manera de abrirles el micrófono. Entonces, si alguien tiene preguntas, por favor. Pues hola, Gabo, yo realmente más que pregunta quiero pedirte un favor. ¿Tienes por casualidad una copia del Misal Scout, del que mostraste ahora? Por supuesto, tenemos una copia gracias a Sebastián Romero Leclerc, que fue hoy Scout. Nuestro Lobato. Claro, es mi ahijado, Sebastián. Él es nuestro Lobato. Ajá. Sebastián Romero me envió una copia de esa. Aquí está Sebastián. Hola, qué bien verte ahí. Entonces cuenta con esa copia. Era bien grande. Sí, eso era muy bonito ese misal, hermoso, hermoso. Tienes que Es dar una una copia belleza. de eso. Con mucho gusto estoy tomando nota. Gracias. Bueno, ¿alguien más?
Pepe tiene el micrófono apagado, lo tiene cerrado. Ok, no sé porque lo vi hablando. ¿Alguien de ustedes tiene más preguntas? Pero Bueno, yo no tengo preguntas, pero agradecerle a Gabriel González por su amable colaboración en en este conversatorio y pues invitarlos a todos los presentes a que se hagan partícipes en muchas otras conferencias y nosotros como promoción del 73, que este año celebramos nuestros 50 años, pues queremos participarles ese evento que será el 6 de diciembre, por supuesto, van a asistir únicamente compañeros de esa promoción, pero pues hacemos extensiva a ustedes esta celebración. E invitarlos a futuro a que podamos tener un ánimo colaborativo en todo lo que tenga que ver con conferencias, iniciativas de todo tipo para todos los graduados del Colegio Manuel Dalzón. Muchas gracias, Gabriel, muy amable. A ti, Manuel, por la asistencia y por tu gentileza siempre en que todas estas presentaciones se compartan, se editen y las puedan ver eh, la mayoría de personas, porque todos somos el Emanuel Dalzón. Muchas gracias, Gabo. Impresionante, impresionante. ¿No? Creo que puedo hablar por todos cuando digo que nos hemos quedado aterrados de toda la profundidad de la investigación. Nos has mostrado papeles que me imagino que ha tocado ir a cuanta oficina pública a rebuscar, pues, entre hacer arqueología documental, pues, para poder conseguir eso. Creo que nos has dejado impresionados a todos. Muchas gracias, en serio. A ustedes mi gratitud y esto continúa. Es decir, la alegría es grande cuando encuentra uno un dato de esos. Pueden pasar un año, pero digamos uno, si está en la fila, lo encuentra. Eso es una maravilla, es una alegría, una satisfacción, como cuando llegaba el niño Dios y éramos chiquitos. Hola, muy buenas noches. Gabriel, Juan Pablo, ¿cómo estás? Juan Pablo, un placer saludarte. Rafael Piñeros también vas a tener la palabra. ¿Cómo estamos, Peñate? Gracias por asistir, Chino. No, con gusto, pero cuénteme un poquito más cómo es así que el padre Silvio fue el capellán del Liceo Segovia. Esa yo nunca la había oído en la vida. ¿Mm? Bueno, en una de esas visitas que le hice al padre Silvio, acuérdense que el Liceo Segovia, esas niñas hermosas todas, ese uniforme verde, unas falditas divinas. Sí, por eso. Sí, y entonces estaba yo en la casa de Nisa y cuando veo salir un grupo de niñas, bueno, digamos ya tenían sus añitos, ¿no? Pero, ¿qué hubo? ¿Cómo les va? Y ustedes, no, es que nosotros somos egresadas del Liceo Segovia. Y dije, no, ¿cómo así? ¿Y qué relación tenía el padre? No, es que él era nuestro director espiritual. Entonces, increíble. ahí hicimos ese link, así son los datos, ahí van saliendo. Entonces dijimos, carambas, tenemos que hacer contacto y todo. Él era director espiritual. El padre Jorge tenía un grupo de niñas también en la Universidad Javeriana. Él dictaba filosofía. El padre Silverio tenía también unos grupos muy bellos en la Universidad del Cauca. Él dictaba filosofía también, inglés y cosas de ese tipo. Y el padre Silvio era eso, el padre Silverio era el que ponía todos los santos óleos al que le daba infarto en la Chayo. Entonces, y el padre Silverio era el que atendía los primeros auxilios en el colegio. Acuérdense, el padre Silverio y su pipa, que si uno no le caía muy bien y le pegaban una patada, no lo cúrese solito, pero al que le caía bien lo llevaban a la Chayo, le daban cumis y todo, y le ponían su yeso. Sí, sí. Increíble que el colegio en esa zona de Pontevedra
de toda la zona de Morato, ya tenía influencia de la gente que vivía por ahí, que seguramente también los debían recordar con gran cariño, porque si estaban en la Chayo, si estaban en los colegios cercanos, pues tenían muchos amigos, sus papás, los hijos de los papás de estos niños y de estas niñas, de todos estos barrios, pues seguramente tenían un muy buen nombre de nuestros curas, ¿no? Del colegio. Venían sirviendo de una forma importante a la comunidad. Sí, es que, digamos, trasciende la familia. En Niza eran familias completas de nosotros, los González Girón, 4 egresados. Mis hermanas adoraban al padre Jorge, al padre Francisco, las monjitas del lado de San Pedro Claver, tan queridas que son. Eso era un potrero, miren lo que es hoy. Una iglesia vitralizada, hermosísima, queridísimas a propósito, todo. Eso era, ellos se asentaban y era una extensión impresionante, era un pulpo muy, y generosos. Nunca le decían que no a un bautizo, a un matrimonio. Hace poquito me escribió Valenzuela, el primer matriculado en el colegio. Lo matriculó el padre Jorge. Me escribió una pastoral divina diciendo que él se casó allá, sus nietos los bautizaron allá, un familiar lo enterraron, el funeral fue allá, no salían de la capilla, uno, Valenzuela, él debe tener ya unos 85, 86 años, está delicadito de salud, adora su colegio y su familia también. Así es, Peñate, así es. Eso trascendió completamente. Gracias, Gabriel. A ver, Rafael Piñero, ¿tienes alguna pregunta, comentario o algo? Sí, señores, muy buenas noches a todos los compañeros de las diferentes promociones y compañeros exalumnos. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes. Muchos no los conoceré, pero pues es un gusto tenerlos aquí como compañeros. Y tengo el honor y el privilegio de ser compañero de promoción de Gabito González, mi querido amigo muy fraternal y querido amigo Gabo. ¿Qué te digo? Eso simplemente es un comentario, no es una pregunta. Pues se me hace magistral la charla de esta noche, muy interesante para todos los asuncionistas, los exalumnos asuncionistas, agustinos de la Asunción, sobre todo por la forma de exponer tan sincera, tan amigable, tan acogedora, y siendo él un ingeniero, doble ingeniero, experto en matemáticas y en física y en todas las tecnologías digamos, de las ciencias exactas, y mire qué capacidad de oratoria y de literatura y de comunicación en palabras, es decir, que le da clase a cualquier literato y profesor de español. Entonces, pues es un gusto haber escuchado esta noche esta charla tan amigable, tan amena, tan de confianza. Y entonces, simplemente esperando las siguientes charlas de otras personas para tener el gusto de seguir ampliando los conocimientos. Y qué bonito sería, pues yo soy como chapado a la antigua, de la vieja, también me gusta todo personalmente, ¿no? Pues hoy en día, pues la mayoría de cosas son virtuales, pero me gustaría que una de estas charlas o de las últimas cuando se concluya este ciclo de charlas, sería muy bonito podernos reunir personalmente con todos ustedes para tener el gusto de saludarlos y de conocerlos también, los que no conozcan, pues podernos reunir personalmente, pues se me ocurre a mí,
en las instalaciones del colegio, en el auditorio del colegio o en el sitio que ustedes consideren conveniente para podernos saludar y darnos el saludo y el abrazo personal, ¿no? Que es una forma muy cálida de, 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 pues, de tener el contacto con todos ustedes y no solamente virtual. No es más, no me demoro más, simplemente darle las gracias a todos por su presencia y especialmente, obviamente, muy lógico a Gabo, mi querido amigo y compañero del alma. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Rafa, muy gentil, gracias Rafa, sí. Y qué alegría también, es mutuo en ambas direcciones el aprecio y el cariño. Y no se me ha olvidado el tajalápiz que me prestaste en primaria, ahí lo tengo, no te lo he devuelto, pero ya va a haber la oportunidad el tajalápiz y el lápiz rojo. Apenas nos veamos me lo tienes que devolver. Yo quisiera decir unas palabras, no sé si me están oyendo. Sí, sigue. Claro que sí, Rafael, claro que sí. Pues mira, pues primero felicitaciones porque qué investigación tan hermosa. Yo estuve en el colegio pues desde primero de primaria hasta sexto de bachillerato y no tenía ni idea, todo esto que estás contando no tenía yo ni idea, pues que tenían sus sucursales, digamos, en Cali y tal vez que venían y la sentencia de Bélgica, pero de ahí no pasaba más. Pero es muy interesante ver toda esta historia que la vinimos a conocer después de 50 años, pero muy interesante. Por el otro lado, pues por comentario, yo me casé con una niña del Liceo Segovia y sabía del tema del padre Silvio con el Segovia, porque desde que estábamos en el colegio, pues yo estaba de novio de la señora, que hoy es mi señora, que estudia en el colegio Segovia al mismo tiempo que yo, en el Dazón. Y por otro lado, el padre Francisco me bautizó mis hijos ahí en el colegio. Estoy hablando ya hace 30 y pico de años, pero yo estuve en el colegio bastante con el padre Francisco, que me lo encontraba con mucha frecuencia. Y hace poquito murió él y de verdad que me dio muy duro porque era un muy buen tipo el padre Francisco. A los que les tocó el padre Francisco, creo que fue a todos. Nos tocó el padre Francisco en esta época. Pero no, muy linda la exposición y muy interesante. Muchas gracias, Rafael. Sí, el padre Francisco Lenglet, pilar fundamental de la vieja guardia, llegó, cuando llegó a Colombia, él no hablaba nada de español. Y Sí, yo sé. entonces nos lo pusieron a nosotros de profesor de francés, recién bajado del avión. Un viernes se bajó y el lunes el padre Jorge nos dijo, mire, su profesor de francés, y creo que estábamos en segundo bachillerato y no estoy mal, y nosotros empezamos a enseñarle español, no propiamente las palabras Así, más sí, nosotros correctas. Y sí. entonces el padre Jorge, en uno de esos almuerzos, dice, ¿qué, uy, cómo le dio con su español? No, pues los huevones esos de segundo ¿cómo que qué? ¿Los qué? Los huevones. No, no, hombre, ¿quién le enseñó eso? Y llega el Sí, cura Jorge al así. salón. Nunca lo había visto tan bravo. Es más, una vez le recordé, rojo de la piedra, que qué le estábamos enseñando al padre Francisco. Y no. Eso Así. nosotros quedamos de una pieza, pobre. Y el padre todavía viejito me decía que era un bandido, González, bandido. Sí, ya uno viejito. Excelente. Y una coincidencia, perdón si puedo intervenir, una coincidencia que pasó con un compañero nuestro de mi promoción. Él estuvo en Bélgica tal vez hace unos 2 años, tal vez que murió el padre Francisco, y él por casualidad de la vida era muy amigo del padre, que él vivía cerca del colegio, estuvo con él en Bélgica como un mes antes de que muriera. Fue como si hubiera ido a despedirse. Estuvieron, incluso no creo que fue ni el mes, creo que fue como un par de semanas antes, y volvió, y fue cuando supo que se había muerto, pero alcanzó digamos que a despedirse, digamos, y eran muy amigos ese par, el padre y Alejandro Ávila se llamaba, o se llama el compañero nuestro, que es, creo que es odontólogo, o ¿Qué años son economista, no me acuerdo. ustedes?
Rafael Rodríguez, ¿qué años son ustedes? 75. También le enseñamos palabras al padre Francisco. También le dimos un cursito de gramática y de léxico español al padre Francisco también. Qué belleza. Pero, pero fue bien, bien interesante. El padre Francisco estuvo, estuvo muy cerca de nosotros muchos años, bastante. Sí, sí, el padre Francisco, varios visitaron cine, el profe Ruggiero, Sebastián Romero Leclerc varias veces, eh, y, y hermosas personas. El padre Juan tuvo la fortuna de ser cuidado por el padre Francisco. El padre Francisco prácticamente estaba esperando a que el padre Juan se despidiera, pues para irse él. Él ya tenía algunas restricciones de venir a Colombia por la altura de Bogotá él decía que estaba enfermo de los Países Bajos, cuando la próstata, el riñón y eso él llamaba los Países Bajos, pero él Sí. tenía una cuestión en los riñones, en el corazoncito, sí, sí. Y muy generosos ellos. El padre Juan entregó sus archivos, comentó muchas anécdotas cuando excomulgó al equipo de Santa Fe. Eran asuncionistas, sí, sí, de Tracamandac. Fue Pero, capellán de Millonarios y tengo entendido, muy hincha de Millonarios. Y sí. cuando yo estaba pelado, que iba al Campín, lo vi sentado en la tribuna con Ochoa, que en esa época Ochoa dirigía el partido desde la tribuna con Walkie Talkie. Gabriel Ochoa, médico. Gabriel Ochoa, sí, claro. Bien hincha de Millonarios el padre Juan. Sí. Yo me acuerdo que algún día, la última vez que lo vi, tal vez le pregunté, ¿qué hubo de Millonarios? Yo no, desde que se metió la mafia ahí a manejar el equipo, yo sí se me acabó la afición. Sí, Me dijo en ese momento, estoy hablando de los años 80, por ahí, sí, 90, sí, perdón. Sí. sí, sí. Bueno, Bueno, solo me pues, resta agradecerles a todos. Se nos fue un poco la mano en el tiempo. Nuestro compañero Rafael está en California. Ya está, ah, estamos cansados. ¿Cómo estará él? él está Y 3 horas atrás. Estoy 2 horas sí, adelante, para mí es más temprano. Dos. No sí, le Ahora comenzó todavía no. apenas comienza la paz. Ahora voy Claro, a Rafa. sí. un rato. Entonces, digamos, por favor, manténganse en contacto por correo, por WhatsApp. Invitemos a nuestros amigos. Mira, apareció Alejandro Ávila, gracias a Rafael Rodríguez. Y mantengámonos unidos que en la medida en que nosotros desarrollemos y visibilicemos a esta constelación de sacerdotes, en esa misma medida los vamos a mantener vigentes en esta obra que apenas vimos la punta del iceberg. Esto, cada documento, cada diapositiva da para una conferencia, con eso les digo todo. Sí, y hay muchas cosas interesantes detrás de todo lo que dijiste hoy. Muchísimas. Esa parte del padre Daniel Hubert Gilar, debe sí, ser, y Guilar debe ser muy interesante ver qué fue lo que pasó de verdad y entender. sí, sobre todo que ya se están desclasificando documentos. Ya ustedes han escuchado las noticias de lo que pasó en Santiago de Chile con el golpe de Estado. Ya, digamos, nosotros ya muchos cumplen 50 años de egresados, entonces ya se desclasifican documentos que cuando nosotros éramos niños, eso no, eran de resorte privado. Entonces ya cada día hay más cosas que se pueden averiguar y enriquecen la investigación, fortalezas y debilidades que al final yo les decía, muchos de nosotros somos el milagro de ellos, porque nosotros como egresados, habría que ver la cara del padre Jorge entregando sus diplomas. Eso era para él el mejor regalo del mundo, el mejor regalo del mundo, graduar a un muchacho de nosotros. Sí, sí.
Y sobre todo todos los que vinieron de Lovaina, con esa forma de pensar que tenían allá y con esa, o sea, era una forma de pensar muy, muy progresista en la época. Sí, sí, Lovaina, la Universidad Católica de Lovaina en esa época, claro, la teología de la liberación Sí, mm, da para mucho y Camilo Torres Restrepo, eh, el padre Jorge a propósito, él era sociólogo, pero me acabo de enterar que él era periodista de la Universidad de Lovaina. wow. Él era periodista, él era periodista, sí, lo citan como periodista. Y la Universidad de Lovaina era muy práctica, había que ver un diploma, el padre Silvio me mostró el diploma de él y no era como los de nosotros en letra gótica y eso, no, eso eran hechos a mano. Divino el diploma, divino. Entonces, ahí el padre Jorge Ringoet fue director de la sección de sociología de una revista eclesiástica que se llama Cátedra, de la cual yo llevé un ejemplar el día de la efemérides. Él escribía ahí para los sacerdotes cosas privadas que se escriben entre ellos. Entre eso, eh, motivar a los sacerdotes a hacer cosas con las manos. Está bien rezar, pero él era el ora en la hora, ora en la hora.